comenzó. Bien, no me habló, pero vamos a estimar que está grabando, ¿sí? Se ve la pantalla, sí, ¿no? De NetBeans. Sí, profe. Sí, y también está grabando. Genial, muchas gracias. Bueno, chicos, a ver, en la guía 1.1 lo que vimos es lo que es una clase, ¿sí? Una clase es un molde con el cual yo puedo crear objetos, ¿estamos? Como si fuese, no sé, eh, en modo práctico, el molde de los sorrentinos con el cual yo voy a hacer muchos sorrentinos iguales. ¿Sí? Para que se den una idea en un ejemplo práctico, esto funciona igual. Yo voy a tener una clase que me va a servir de molde para crear tantos objetos como yo necesite, ¿sí? Ahora, cuando yo creo un objeto, en este caso, fíjense, yo tengo, ¿cómo se llama mi clase? Pregunto. Esta que tengo aquí abierta. Auto. 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 La clase Excelente. se llama auto. Excelente. La clase se llama auto. Recuerden que el nombre de la clase comienza con mayúscula, ¿sí? Por práctica de buen programador, ¿sí? Las clases, como son un molde, tienen atributos. En este caso, ¿qué atributos tienen? String y Marca objeto. Modelo. y modelo. Un string y un int. Excelente. Perfecto. Tengo dos atributos. En este caso es una clase pequeña para que ustedes lo puedan dimensionar mejor y entenderlo. Ahí lo que pregunta Cora, las clases, los atributos son como variable, podríamos decir, ¿sí? Que son como variables donde yo voy a guardar datos, atributos de esa clase. ¿Sí, Cora? ¿Se entiende? Perfecto. Bien. Como decía recién, lo repito para que quede en la grabación. Los atributos, ¿sí? Por ahora, hasta que lleguemos a lo que es la unidad de herencia, los atributos son privados. ¿Por qué privados? Porque nosotros manejamos lo que es el encapsulamiento. Yo no quiero que se pueda acceder a los atributos de mi clase desde otras clases, ¿sí? Sino desde mi propia clase. Ya vamos a ver que eso lo accedemos desde métodos. Pero hasta acá, para que se entienda, fíjense, los atributos privados, para que no se puedan acceder desde afuera, ¿sí? Los nombres, voy haciendo aclaraciones que les pueden ser útiles, los nombres de los atributos en minúscula comienzan, ¿sí? La sintaxis, modificador, en este caso privado, en este caso un string, ¿sí? Y el nombre, ¿estamos? Recién me preguntaban, las clases, ¿para qué yo quiero una clase? Para crear objetos. Entonces, para poder crear objetos de ese tipo de clase, yo necesito un constructor para poder construir, para poder declarar, definir ese objeto, ¿sí? Para eso son los constructores, que en este caso, pregunto para ver si se dan cuenta, ¿cuántos constructores tengo? Dos. Dos. Exacto, tengo dos. Dos constructores. Fíjense, yo tengo un constructor. Por supuesto, los constructores tienen que ser públicos. Los métodos generalmente son públicos, digo generalmente porque por ahí puede pasar alguna excepción. Pero son públicos porque yo tengo que poder crearlo desde el main, desde otra clase, ¿sí? Desde algún otro código, ¿sí? Entonces son públicos. En este caso tengo dos opciones. El constructor me sirve para crear, declarar mi objeto, que en este caso es tipo auto. Y tengo dos constructores. Uno, que ¿qué pasa en este caso? ¿Qué no tiene? Está vacío. Está vacío. Exacto, no tiene parámetros, ¿sí? Fíjense, cuando yo escribo, en forma criolla se los digo, dentro de los paréntesis, es que les estoy pasando parámetros a mi método, ¿sí? Y cada parámetro se separa con una coma. Entonces, en este caso, ¿cuántos parámetros tengo? Dos. Dos. Dos.
2. Dos, Perfecto, profe. excelente, ¿sí? Entonces yo tengo dos opciones, dos constructores, dos formas de crear mis objetos de tipo auto. El constructor vacío, ¿qué me va a hacer el constructor vacío? Me va a crear el objeto de tipo auto, pero en los atributos va a tener valores nulos o vacíos, de acuerdo al tipo. ¿Se entiende? O sea, como que yo no le pasé ningún valor, solamente lo creé. ¿Estamos? En este otro caso, en este constructor, yo por parámetro ya les estoy designando un valor a esos atributos. ¿Se entiende? ¿O no? Sí, Profe, profe. una Ah, consulta. sí, ¿Me escucha? sí, sí, te escucho, te escucho. Puede ser que cuando creamos un constructor que recibe parámetros, Ujú, nos obliga a crear un constructor que no reciba parámetros y que si creamos una clase sin constructores, por default tenemos un constructor que no recibe nada. exacto. Yo Que tengo sea que por eso que tener, en este caso, por ejemplo, tengamos los dos constructores. exacto, yo puedo tener, en este caso tengo los dos, yo puedo tener uno, yo este puedo no tenerlo, ¿ven? No pasa nada. No pasa nada porque yo tengo este constructor donde le estoy pasando por parámetro el valor de cada uno de mis atributos. Ahora, es como dice Anabela, si yo no creo el constructor, no hago el constructor, por defecto Java me crea un constructor vacío, ¿sí? Uno como el que yo tenía recién. Este es el constructor vacío, ¿sí? Porque yo tengo que poder construir, o sea, para tener una clase y crear objetos, yo tengo que tengo que tener el constructor para poder crear objetos de esa clase, ¿sí? ¿Se entiende? Puede ser que es como que sea un espacio de memoria extra. El constructor es lo que me permite crear el objeto. El espacio de memoria es el objeto en sí. No sé si me explico. Que ahí el profe Juanjo les compartió en una diapositiva la diferencia entre qué es variable, una constante y un objeto. ¿Lo pudieron ver Sí. o no? ¿Sí? Sí, las Entonces, diapositivas. ¿cómo, Nayara? En las diapositivas, ¿o no? Claro, en las O estoy diapositivas perdida. estaba el ejemplo. O sea, el espacio de memoria me lo va a ocupar el objeto ya creado. ¿Sí? Yo puedo tener el auto uno, el auto 2, el auto 3, que todos van a ser objetos de tipo auto. O sea, ¿sí? Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre atributo y constructor? ¿Qué diferencia hay? Atributo, ¿sí? Son los valores que tiene esa clase. ¿Sí? Como decir yo tengo nombre, tengo una edad. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hago para nacer, para estar? Y tengo que crearme a través de un constructor. ¿Se entiende? Ah, bien, bien, bien. ¿Se entiende, chicos? Se me cortó. Sí, profe, se entiende. Genial, se me cortó justo, por eso no sabía si me habían respondido o no. Bien, ¿qué pasa si tengo dos o más constructores? Y yo voy a poder usar el que yo quiera, el que yo necesite. Ya vamos a crear objetos para que ustedes vean que yo puedo usar tanto el constructor vacío como el constructor que le paso por parámetro o todos los valores de mi atributo o de uno solo o de dos. ¿Sí? Es como que no es a rajatabla. ¿De qué va a depender eso? Y de la clase que yo haya creado, la funcionalidad que va a tener esa clase o los objetos de esa clase. Sí, va a depender de acuerdo al ejercicio o el día de mañana al sistema que ustedes hagan. ¿Sí? Profe, Sí, Karina. una consulta. Y en ahí, por ejemplo, en el ejemplo que usted está mostrando, Sí. ¿qué sentido tiene primero crear el constructor que tiene
los valores y todo, y después crear un constructor vacío. Porque yo en los ejemplos vi que era al revés. Primero creabas el vacío como para que nosotros practicáramos y después el que tenía valores. Pero en este caso, ¿qué función tendría realizarlo? Ponerlo ahí. Ninguna en particular, ¿sí? Ah, bien. No lo creo arriba o abajo, no. Profe, tengo una mini duda más. ¿Sí? Sí, Samira, ¿Los dime. atributos los atributos van siempre en privado? Por ahora, sí. Bien, ¿Vamos? gracias. Cuando lleguemos a herencia y veamos la herencia, vamos a usar el protegido también, ¿sí? Pero por ahora, para que no se les haga eh, tanto lío, enredo, ¿sí? Más simple, por ahora los atributos en privado. Y me da el pie, Samira, ¿sí? De preguntarles, ¿sí? Y si no lo vemos, si son privados, ¿cómo accedo a cambiarles el valor o a ver el valor de mis atributos? Por los métodos Zeta, Unsetter. Excelente, Daniela, ¿sí? Son privados los atributos porque yo no los voy a poder modificar nunca y no. Va a haber atributos que yo no voy a querer que se modifiquen y no les voy a hacer un getter, un setter, perdón, sí, pero un getter sí para mostrarlo a lo mejor. Y va a haber atributos que van a tener getter and setter, ¿sí? En este caso, yo tengo, fíjense, el getter, lo que a mí la funcionalidad que tiene es para poder mostrar el valor que tiene el atributo, ¿sí? Y el setter es para modificarle el valor que tiene el atributo. ¿Estamos? Entonces, es una forma de controlar cómo acceden a mis atributos. Es justamente lo que hablamos de lo que es el encapsulamiento de mi objeto. Yo controlo, ¿lo van a poder ver al atributo? En este ejemplo, por ejemplo, concreto, sí. ¿Lo van a poder modificar? También, pero a través de mis métodos getter and setter, no directamente haciéndolos públicos. ¿Eso se entiende? Sí, profe. Bien. O sea, profe, que si yo no le pongo, por ejemplo, el getter a marca, yo después no lo puedo mostrar. Exactamente, Y Nayar. si no le pongo setter, no le puedo asignar nada. Exactamente. ¿En qué Ok. casos generalmente mostrar uno los muestra? Puede suceder, es más común que yo no quiero que me lo modifique. Por ejemplo, no sé, se me ocurre la obra social, que tenemos un número de afiliado y que ese número de afiliados yo se lo asigno de forma automática de acuerdo a todos mis afiliados. Y yo no quiero que me lo estén modificando porque es un número que va a estar estático. Mi número de afiliado va a ser 123 y va a ser 123 mientras sigan esa obra social. Se me ocurre, por ejemplo, ¿sí? Entonces en ese caso no le hago el setter, ¿sí? Entonces, em, por ejemplo, le vuelvo a esto de que comparo las cosas para entender. Ujú. En el C++, nosotros inicializamos variables y ya ahí podíamos trabajar con esas variables. En este caso, recién cuando inicializo los atributos y les asigno si pueden usarse, modificarse y mostrarse, recién ahí puedo empezar a trabajar, digamos, En a realidad operar con ellas. está bien. No vas a tener mucho punto de comparación, pero hasta acá tengamos en claro que estamos haciendo el molde, todavía no creamos el objeto, Ah, ok, ¿sí? En esta instancia estamos creando el molde, la clase, ¿sí? Ya vamos a ver cómo manipularlos, que se va a manejar, por decirlo así, como si fuese una variable, entre comillas, ¿sí? claro. Que vas a acceder a ese valor que tienen guardados. No sé si te ayuda a tu duda, Sí, sí, ¿sí? porque yo no entendía eso, yo no entendía cuándo es que empezamos a trabajar con eso, si ya estábamos trabajando al ponerle get set, pero no estaba entendiendo nada básicamente lo que hacía. Bueno, Esas. bueno, pero Profe. vamos un poquito más. Sí, Ana, dime.
Entonces, si yo hago un constructor vacío o con parámetros, no importa, o sí, afecta en algo el programa. No, no afecta, ¿sí? Yo tengo Ajá, opciones. Tengo la opción de crearlo con un constructor vacío o construirlo con el constructor donde le asigno el valor a todos los atributos por parámetro. ajá. Y si lo hago con el constructor vacío, entraría en set, setearía los... Excelente, Ana. Muy bien. Si yo creo mi objeto con el constructor vacío, después le asigno el valor a mis atributos a través de los setters. Muy bien, ¿sí? Profe, Excelente. Sí, Eugenia. ¿qué tal? Yo siguiendo con los constructores, porque había un caso, creo que teníamos que crear uno con parámetros y uno vacío. Ujú. ¿Pueden estar los dos? Y en caso de que estén los dos, ¿cuál se ejecuta? O sea, o cómo es ahí el tema ese de Ahí, ahí de la vamos ejecución. ahí vamos a crear un objeto, porque por ahora estamos haciendo el molde, ¿sí? Ahí cuando creemos un Bueno, objeto, capaz que le queda más claro, ¿sí? ¿Cuál voy a usar? La opción que a mí me convenga en ese momento. Puedo usar el vacío o el que tiene los parámetros. No está bien o mal uno u otro. Va a depender del caso, ¿sí? lo podemos tener los dos en un ejercicio, o sea, o en un programa. ¿Pueden estar los dos presentes, ¿Sí? el lleno y el vacío? Tal cual, como en este caso, Ah, acá bien. yo tengo uno vacío, tengo Ujú. uno con los dos atributos y si quisiera, puedo tener otro constructor donde solamente me pase por parámetro el valor de la marca, no de los dos atributos. Yo puedo tener tantos constructores, eh, no es que vamos a tener 20, ¿no? Pero puedo tener justamente los constructores que yo necesite. ¿Y ahí qué pasaría con el vacío? Porque lo que tienen parámetros, eso sí, es como que se me hace más sencillo, pero el vacío, ¿qué Te crea hace el vacío, programa? No hace nada. no, sí hace. Cuando yo uso un constructor me crea un objeto, ¿sí? Sí, Ese objeto puede estar vacío, que no tenga, o sea, que los atributos no tengan un valor o pueden tener un valor inicial desde el momento que lo creé. sí, 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 eso ¿No? sí. Entonces, si yo Bien. no quiero que tengan, o no sé, un caso en específico, quiero crearlo sin un valor definido inicialmente, uso el constructor vacío que me construye el objeto, pero los atributos no tienen un valor específico que yo les asigné, ¿sí? Bien, y ahí utilizo los setters, como dijo mi compañero. Exactamente, Eugenia. Fíjense, Ah, ahí lo que está Cora bien. dice. Después del constructor, sí, este es como un orden, no es que tiene que ser así, pero es como un orden que uno conserva como práctica de buen eh, programador, ¿sí? Los atributos, después están los constructores, ¿sí? Después están los getter and setter, ¿sí? De mis atributos. Después yo puedo tener dentro de mi clase otros métodos que yo codifique, ¿sí? En este caso tengo un método que no me devuelve nada, por eso es void, ¿sí? Que el método se llama frenado, como que el auto frenó, ¿sí? ¿Y qué me hace este método? Me muestra un cartel que el auto ha frenado, ¿sí? Esto es a modo de ejemplo, un ejemplo muy simple, ¿sí? Sí, Samira, tienes la manito levantada. Vas Sí, con... profe, tenía una duda, pero cuando termine de explicar le pregunto para no cortarle. Dale, muchas gracias, Samira, ¿sí? Y después yo tengo un método, se llama toString. ¿Qué hace el toString? Me retorna, fíjense, si yo empiezo a interpretar código, ¿sí? ¿El acceso es de qué tipo?
Público. público. O sea que yo lo puedo acceder desde afuera. ¿Qué me va a devolver este método? Un string. Un String. string. ¿Sí? Una cadena de caracteres, un string. ¿Sí? Y se llama toString. ¿Sí? Y fíjense, dentro de mi método digo que retorna, ¿qué me retorna? Un string, fíjense que está entre comillas, ¿sí? Me devuelve un string concatenando, ¿qué cosa? Los valores que tienen todos mis atributos. ¿Para qué me sirve el toString? Yo estoy codificando y entré en duda si modifiqué el atributo, no lo modifiqué, quiero ver, a ver al final qué valor le quedó. Uso un toString. ¿Sí? Me va a mostrar un cartelito donde marca va a decir Chevrolet modelo 2015. ¿Se entiende? O sea, el valor que tengan los atributos en ese momento. ¿Sí o no? ¿Y ese override? Ahí lo vamos, por ahora sepan que está. Ya lo vamos a ver. Ok. ¿Sí? Para no marearlos. Esa es la forma de escribir el El, toString. el toString. Ok. Ahora, hasta acá, ¿se entiende la forma? Esta es una clase muy pequeña, ¿sí? Para que entiendan cómo la voy armando. ¿Hasta acá se entendió lo que es el atributo, el constructor, los getter and setter? Sí, profe. Bien. Ahora yo les enseño un atajo, pero no quiero que lo usen, no es recomendable en realidad que lo usen al inicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se van a aprender la sintaxis y lo van a hacer en automático. ¿Sí? Pero si yo presiono, yo digo lo que estoy presionando, Alt más Insert, me despliega un menú. ¿Sí? En ese menú a mí me permite, ¿sí? Crear el constructor, me permite crear los getter and setter. Mira, se los muestro, borro para que ustedes lo vean. ¿Sí? Repito, no está bueno que lo usen al principio para que se aprendan la sintaxis. Pero si yo aprieto Alt, Insert, fíjense que a mí en mi menú me permite crear uy, Kelfrey, vas a tener que buscar el Alt y el Insert. Me permite crear un constructor, me permite crear los getter, los setters, los getter and setter. Si yo hago clic en los getter and setter, yo le digo que me cree los getter and setter. En este caso tengo dos atributos nada más. Le coloco generar y me los crea. ¿Sí? También, sí, es cierto, con el clic derecho, acá, Insert Code, que ahí que veo que no vi quién preguntó. Con el clic derecho en Insert Code, ves que acá tienen el atajo Alt más Insertar, que es el otro botón. ¿Sí? Acceden a lo mismo y fíjense que acá tengo el método toString. ¿Sí? Me pregunta, a ver, ¿qué atributos quiere que estén incluidos? En este caso, quiero que estén incluidos los dos y me crea el método. ¿Sí? ¿Estamos? Está bueno. Bien. Hasta acá creamos la la clase. ¿Sí? Ah, estoy viendo que se me borró, pero no importa, nos va a servir de práctica. Eh, Mi método, yo, a ver, acá tengo atributos, constructores, getter and setter, toString, y yo puedo tener otros métodos que yo necesite o quiera. ¿Sí? No. Por usar atajos me escribió otra cosa. ¿Sí? Y puedo decir que mi método va a ser public, que me va a devolver nada, o sea, un void. ¿Sí? Que se va a llamar, vamos a hacer frenado, que hicimos, que estaba recién. ¿Sí? Que no me va a recibir nada por parámetro, en este caso. Llave que abre, llave, uy, que cierra.
¿sí? Y dentro de mi método yo puedo hacer ¿qué cosa? Lo que necesite. En este caso, simplemente voy a mostrar un cartelito que diga que ha frenado, ¿sí? Solo vamos a usar para que vean cómo funciona, ¿sí? Profe, el uso del TIS. Bien. Hasta acá lo que es método, ¿se entendió? Es uno muy simple, ¿no? Pero Sí, profe. Sí, bien. profe. Ahí leo que Matías me pregunta, el TIS, este. Pregunto porque capaz que alguno lo sabe. ¿Por qué está el TIS? TIS.marca. Porque hace referencia a que estamos usando la marca no me va a salir el nombre, pero es como que estamos El usando atributo. el atributo de ahí. Excelente, chicos. Muy bien. ¿Sí? A mí el TIS, ¿por qué? Porque yo en este caso analicemos sí, este constructor. ¿Sí? Fíjense que yo por parámetros recibo un string y lo recibo con el nombre marca. Pero yo tengo mi atributo que se llama marca. Entonces, ¿qué me va a decir Java? A ver, ¿a qué marca te estás refiriendo? ¿Al que me estás trayendo por parámetro o al atributo de la clase? ¿Sí? Porque se llaman igual. O sea, Entonces, solo se usa cuando tenés el mismo nombre tanto de parámetro como atributo. exactamente. ¿Estamos? Entonces yo con el TIS me aseguro, capaz que lo pongo igual, aunque no sea necesario, pero bueno, sepan que está ahí para qué sirve, depende de los casos. Yo con el TIS hago referencia a que esta marca es esta. Fíjense, que ya me la remarca. Estoy haciendo referencia al atributo de mi clase. Y que esta marca que estoy recibiendo por parámetro es lo que me envían desde, en este caso, el main, desde donde yo creé ese objeto. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien, Matías ahí dice, acá en el return, en el getter, no tengo el TIS. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que está haciendo referencia a mi atributo. No tengo otra marca. ¿Sí? Bien. Perfecto, chicos. Entonces, yo acá tengo mi molde. Hasta acá lo que vimos es la creación del molde de un auto. Ahora, desde mi main, ¿sí? Desde donde yo voy a ejecutar de mi principal, ¿sí? Yo puedo crear los autos que yo necesite. ¿Sí? En este caso, fíjense que yo ya tengo creado un auto, pero vamos a crear otro. ¿Para qué? Para que ustedes entiendan el porqué de esa sintaxis, ¿sí? Yo le digo, así como cuando creamos una variable que yo le decía int, que ¿qué quiere decir? Que era de tipo entero y el nombre, ¿sí o no? Sí. Bien, en este caso, yo le voy a decir que este objeto va a ser de tipo auto. Fíjense que va con mayúscula. Recuerden que el nombre de las clases es con mayúscula, ¿sí? Después le doy un nombre a mi objeto, ¿sí? Puede ser auto 1, por ejemplo, ¿sí? El nombre que yo desee, ¿sí? Igual, ¿qué quiere decir? Yo estoy creando mi objeto auto 1, ¿sí? Donde voy a instanciar, ¿sí? Eh, un objeto de tipo auto. Para eso, utilizo la palabra reservada new, que va a ser, se repite el tipo, auto, y fíjense acá, ¿sí? Acá es donde me aparecen, a ver si se dan cuenta que me está apareciendo en estas opciones. Dos Los constructores. diferentes constructores, claro. 3 constructores, porque recuerden que al final dejé 3 constructores. Fíjense, me da la opción de que yo lo puedo crear con el constructor vacío, puedo crearlo con el constructor donde solamente le paso el valor del atributo marca, o puedo usar el constructor donde por parámetro le paso, ¿sí?, el valor de los 2 atributos que tengo en este caso. ¿Sí? ¿Cuál uso? El que yo necesite en el momento. ¿Sí?
por ejemplo, si yo uso el que me pide los dos valores por parámetro, ¿sí? Fíjense que me dice bien, el primer parámetro es la marca. ¿La marca de qué tipo era? String. Exacto, me lo está diciendo. Fíjense que NetBeans me va diciendo todo. Me dice que es string, ¿sí? Entonces, si es un string, va entre comillas, ¿sí? Y yo le digo que va a ser de tipo for, ¿sí? Y también me dice que en el segundo parámetro me está pidiendo y va a recibir, ¿qué cosa? ¿Qué recibía? Ahora no me lo está Un número mostrando. entero. Un entero. Exacto, un entero, sea el El- modelo, ¿sí? En este caso vamos a poner que me compré un Ford este año, ¿sí? ¿Por qué me sale el error? Porque le falta el punto y coma, me parece. ¿No? Excelente. Recuerden que va el punto y coma al final, ¿sí? Bien, entonces yo acá que estoy diciéndole que me cree un objeto que se llama auto1, que es de tipo auto, y que a los parámetros, a los atributos les estoy pasando por parámetro el valor que marca va a ser Ford, modelo va a ser 2025. Si ya le estoy asignando en el mismo constructor, le estoy diciendo los valores de mis atributos. ¿Sí? Entonces, acá, fíjense, no me acuerdo si en esta comisión o en la otra, pero sirve. Fíjense, por ahí se asustan con estos foquitos. Es una advertencia en realidad, no es un error. ¿Qué me está diciendo NetBeans? Que no estoy usando nunca, que ese objeto, auto1, no está siendo usado nunca. Lo cree, pero no lo estoy usando. ¿Ves? Que dice, nunca es leído, sería. ¿Sí? ¿Se entiende? Compilar me va a compilar igual porque no es un error, pero me dice, tenés algo creado que no lo estás usando, entonces yo lo puedo empezar a usar. ¿Y cómo lo empiezo a usar? ¿A través de qué? ¿Qué uso? El South. El software muestra un cartelito, pero ¿cómo hago para ver si yo quiero ver, imprimir en pantalla El o print, ¿Cómo? al print, No, no, para mostrar un cartelito uso el SOUT, sí, que vamos a usar el print L. No, a lo que yo me refiero, si yo quiero acceder a mi objeto auto1, ¿cómo lo accedo? A Con través el de... get, El profe. get, Exacto, pero primero que tengo que poner... Auto el uno auto punto get. uno Exacto, punto, exacto. Tengo que poner el nombre de mi objeto, en este caso es auto1. Punto, y fíjense que me aparecen los... eh, métodos que yo puedo utilizar. Y si yo empiezo a escribir, por ejemplo, la S me dice, tenés dos sets, set marca y set modelo, con el cual, cualquiera de esos dos, puedo modificar la marca o el modelo. Y si yo pongo la G, me dice, tenés, ¿sí? El getter para mostrar la marca o para mostrar el valor que tiene el atributo modelo, ¿sí? Y si yo escribo la T de toString, me dice, sí, tenés el método toString, que ese me va a mostrar el valor de todos los atributos, ¿sí? Entonces, también recuerden qué método creé yo, porque yo creé un método propio. ¿Cómo se llamaba? Frenado. Exacto. Sí, fíjense que también me aparece el método que yo creé, que se llama frenado. ¿Sí? Entonces, si yo utilizo el método frenado y yo ejecuto, ay, se me perdió el mouse. Acá está. Bien. A ver se me está ejecutando algo más. Mm, mm, mm. Tengo tantos, a ver, espera, NetBeans instalados que, bueno, a ver, esperen. Profe, el molde y el programa main se puede declarar todo en una misma hoja, por así decirlo. ¿Te referís a la clase y al main? Claro, No, tiene que la estar por clase, separado. exacto.
Las clases, a ver, denme un segundo, a ver, porque paré la grabación y quiero que, no sé, ahí puse pausa para que no se haga tan largo, eh, que le está costando ejecutarlo. Ahí está, ahí me lo ejecuto. Ahora activo de nuevo Nayara y haceme la misma pregunta si queda grabado. Ahí está, listo. Que si la clase y el programa main se podía escribir en la misma hoja, Claro. que no sé cómo se le llama a estas pantallitas. No, la respuesta no. Fíjense, yo acá a mi izquierda tengo, bueno, el nombre de mi proyecto. Yo en este caso le puse prueba 2025 porque ya es como que eh, no se me ocurría un nombre, ¿no? Pero es el nombre del ejercicio. Puede ser, fíjense que yo adentro tengo un paquete que se llama prueba 2025, que eso lo crea por defecto, ¿no? Java. Y yo adentro, fíjense que yo tengo mi main. ¿Y cómo sé acá que este es mi main y que no es este? ¿Saben? Cuando lo Con la hablo, flechita obviamente que lo verde. leo, pero yo estoy hablando acá ahorita. Y la clase va Con con la el nombre flechita del verde. objeto. No, fíjense, acá en mi clase prueba, ¿qué tengo ahí en el iconito? Una flecha. Flecha verde. Exactamente, un triangulito verde. El ejecutable. Exactamente, eso me indica que ahí es donde yo tengo mi main. Mi main, ¿qué es main? El principal, es de donde se va a ejecutar, ¿sí? Eh, y yo después acá, fíjense que yo tengo mi clase auto, ¿sí? Aparte, mi molde, mi clase, está aparte del main. ¿Por qué? Porque yo lo puedo reutilizar las veces que sea necesario y crear tantos objetos como yo necesite, ¿sí? Bien, ¿queda claro hasta acá? Sí. Bien, fíjense, acá se ejecutó, recién no se me ejecutó, recién, pero ahora sí, cosas que pasan, fíjense. ¿Qué me muestra primero? Ha frenado. ¿Por qué? Porque yo invoqué el método frenado. ¿Y qué hacía mi método frenado? Mostraba un cartel. Exactamente, Nayara. Después me muestra auto y entre llaves marca Chevrolet modelo 2015. ¿Por qué? Porque yo más abajo, acá, sí, que yo lo tenía a modo de ejemplo, estoy usando el toString del otro objeto que tengo creado y me muestra el valor de los atributos de ese objeto. ¿Sí? ¿Estamos? Bien, Matías, veo que Profe, tienes la manito levantada. Sí, profe, ¿me escucha bien ahí? Sí, Matías. Estoy medio perdido con algo. No entiendo por qué adentro de los parámetros cuando instancia el nuevo objeto también está el nombre del atributo. ¿Esto que aparece en Eso que dice gris? marca, sí, el modelo, porque yo no me sale, no, o sea, si lo quiero hacer así, acá me da error. Ah, no, pasa que yo esto que está en gris, que dice marca modelo, no lo escribí yo, me lo muestra NetBeans. ¿Por qué? Porque Ah, estoy es usando un... la Ok. versión 15. Vos estás en la 8.2, seguramente. Claro, yo tengo puesto así directamente lo que le paso de parámetro, ni sé qué parámetro, Exactamente. es por el orden. Acá Exacto. importa el orden, Sí, por supuesto que importa el orden. Sí, sí. 100% por el orden, no importa que haya marque eso, no es que vos podés poner el Exacto. modelo primero. Ah, ok. Exacto. ¿Por qué importa el orden? Hago hincapié en lo que dice Matías. Porque si yo voy a mi clase, chicos, fíjense que en mi constructor, el primer parámetro que va a recibir, Una cadena de caracteres. exacto, y el segundo parámetro que va a recibir, Un número entero. Ceros. un entero, ¿sí? Que en este caso sería recibo la marca y después el modelo. Si yo lo hago al revés, ¿sí? No, todo esto se prueba. Por ejemplo, fíjense, yo acá le pasé, ¿sí? Hagámoslo al revés. Esto es prueba y para que ustedes vean, ¿sí? Fíjense.
pero si yo le pasé, es modelo 2012 y Ford, y me da error. ¿Y por qué me da error? Y porque yo en mi clase primero estoy recibiendo la marca, que es un string, y después recibo el modelo, que es un entero. Entonces, cuando yo lo estoy usando al constructor, tengo que respetar ese orden, ¿sí? Porque si no pasa lo que me está pasando a mí ahora, ¿sí? ¿Qué me dice? Ujú. Que no se puede Incompatible. convertir. Exacto, ¿sí? Bien, ¿estamos hasta acá? Sí. Sí, bien, perfecto. Bueno, chicos, ¿y acá qué más? Yo después acá, esto es ir practicando y es lo que van a ver en los ejercicios de la guía 1.1 que me escribieron ahí. Eh, Ay, no entiendo la pregunta, Marcelo. ¿A qué te refieres con explícito? Claro, profe. Por ejemplo, hay otros lenguajes y creo que también en Java, lo que pasa es que por ahí no tengo mucho de Java. Que por ejemplo nosotros armamos la función o en este caso en este caso el constructor, ponemos los parámetros que queremos, pero cuando llamamos a esa función, nosotros podemos decirle, por ejemplo, en este caso que tenemos marca y modelo, o sea, le decimos marca igual y de tal parámetro que le paso para marca, modelo igual tal parámetro para el modelo, ¿no? No sé si lo estoy explicando bien, pero... Claro, ese caso sería, por ejemplo, Marcelo, a ver si es lo que me dices. Por ejemplo, yo acá tengo un objeto que se llama un objeto que se llama auto 1 y yo puedo crear, para que ustedes vean, un objeto de tipo auto que se va a llamar auto 2, ¿sí? Vamos a instanciar a un auto, ¿sí? Y cuando yo llego a la parte del constructor, ¿sí? Ay, bueno, ahora sí. Ahora que eso funciona. Cuando llego a la parte del constructor, yo lo puedo crear con el constructor vacío, ¿sí? No le paso nada. ¿Sí? Entonces, yo después, ¿sí? Le digo, si yo le quiero asignar, por ejemplo, que sea, bueno, es Ford, Chevrolet, que puede ser un Renault, ¿sí? Que mi auto, mi objeto, auto 2, ¿sí? Quiero modificarle un atributo, ¿qué uso? El set. Exacto. El set. Entonces, si le voy a modificar primero la marca, le digo, bueno, punto set marca y le asigno un valor, que en este caso va a ser una string, y va a ser un Renault. No sé si se escribe así o al revés. Bueno, Claro, sí, profe, LT. igual la pregunta era cuando nosotros tenemos, por ejemplo, en una función dos parámetros, pedimos dos parámetros, sí. para que no tengamos que enviarlos en orden. Mm, ¿Se entiende? En otros lenguajes, por ejemplo, nosotros podemos nombrar a qué parámetro de los que pide la función le estamos enviando el dato para poder mandarlo en cualquier orden. Digo, en Java eso no sé bien si se hace o cómo se hace. capaz que sí, pero es mejor respetarlo, ¿sí? Se les va a hacer más fácil el orden, ¿sí? De decir, a ver. Estamos, por eso fíjense que también, bueno, en este caso porque estoy usando el 2000, la versión 15, me marca la ayuda a memoria gris esta, que fíjense si incluso si yo le quiero borrar no me deja, eh, para que justamente vayamos manteniendo ese orden de los parámetros que yo les di, ¿sí? Si yo no quiero, por ejemplo, si yo quiero crear el objeto solamente con la marca, y bueno, yo tengo mi constructor con solamente la marca, ¿sí? No voy a usar este que me pide también el modelo, ¿sí? Tengo esas Sí. opciones, ¿sí? Bien, Camila, tienes la manito levantada. Hola, profe, sí.
tengo una duda que me surgió de las clases, Ujú. que es cuando hacemos el método adicional, cuando hacemos el return, Al tu que yo, string. que yo vi en el video, que cuando hacen return pueden poner, no sé, sí o sí va el this ahí también. ¿Vos decís en la clase, Camila, acá? Sí, en el Ah, método adicional. No, no, en el método adicional cuando le agregamos. no, no, ¿a qué te refería el tu string? No, ¿O no, cuál no, adicional? me surgió a mí de otras clases que vi y de los videos que yo vi en la plataforma que subieron, que algunos cuando hacen el método adicional, que hacen eh, ay, a ver, me perdí ahí yo, a ver cómo lo puedo explicar. No, no sé cómo, ¿a qué te referís con el método adicional? ¿O a los métodos que yo quiera agregarle te referís? A los métodos que yo quiero agregar, que Bien. también se le hace return. ¿Sí? Bueno, ahí sí o sí va el this o pueden oír. Pueden oír. Ah, está bien, porque esa era mi duda, porque vi que se ponían, que después no se ponían en algunos ejemplos. Claro. ¿Cuándo va el TIS? Por ejemplo, cuando yo tengo, como en este caso los constructores, que yo Sí, tengo que a mi atributo marca le estoy recibiendo por parámetro, ¿sí? Un string que se llama marca, lo estoy recibiendo con el nombre marca, y tengo mi atributo marca. Entonces, como tengo dos marcas, para hacer la sí. distinción, uso el TIS donde es el atributo. O sea, como que este marca. Yo entiendo que el this hace referencia al atributo. Exactamente. Y este Está otro bien, es a lo que yo estoy recibiendo por parámetro. Por está eso bien, this. Entonces puede ser que yo no lo use. Por ejemplo, acá en los getter, fíjense que no uso el this. ¿Por qué? Porque tengo un solo marca. Entonces Java entiende que estoy hablando del atributo. está bien. Sí, esa era mi duda cuando agregábamos, digamos, Ujú. los otros métodos de lo que uno quería mostrar Exacto. después, Sí, si sí. hacía falta o no. Depende del caso, ¿no? Pero, sí. Bueno, pero, genial. pero para que se entienda el uso. Algo que les quiero mostrar antes de cortar la grabación, y sí tiene razón ahí quien escribió, bueno, no se me perdió, Sharon. Sí, es práctica, chicos, estos, ¿sí? No hay otro secreto, ¿sí? Yo ahora les quiero aclarar una cosita más para que pasen a sala y puedan practicar y hacer entre ustedes. Ayúdense, está bueno ahí lo que escribe Andrés. Si hay uno que está más avanzado, que entiende un poquito más, ayúdense entre ustedes, armen grupos de estudio, ¿sí? Algo que les quiero aclarar, que les puede ser muy útil, que cuando yo uso el toString, ¿qué pasa con el toString? Si yo voy al toString, ¿qué me devuelve? Un, Un para la string. redundancia, bien, gracias Ujú. Nayara, un string. Entonces, cuando yo lo quiero usar, fíjense, yo digo que de auto, vamos a usar auto 2 punto toString, ¿sí? Y yo digo, ay, yo quiero ver qué tiene, ¿sí? ¿Y qué pasa? Ya del vamos me aparece el foquito. ¿Qué me está diciendo el foquito? ¿Sí? ¿Qué me dice? Que me está retornando un valor, pero me lo retorna, pero yo no estoy haciendo nada con eso que me está retornando, ¿sí? Entonces, si yo lo ejecuto, fíjense que nunca me mostró, que me tendría que mostrar el Renault, porque Auto 2 tiene como marca Renault, no me lo muestra nunca. ¿Por qué? Porque yo nunca mostré ese string. Entonces, yo ese string, ¿sí? Lo tengo que usar. Lo puedo asignar a una variable o lo que se suele hacer es a través de un sought, ¿sí? Un cartelito, saco comillitas y, bueno, ahí está, ¿sí? ¿Y qué le digo? Que en el cartel, que me imprime un cartel, ¿sí? Que me muestre lo que me está devolviendo el toString. ¿Y qué me está devolviendo el toString?
un string, ¿sí? Entonces, si yo lo ejecuto, fíjense que ahora sí me muestra el Renault, ¿sí? El valor de ese otro objeto. Y fíjense, como yo nunca le asigné un modelo, me lo inicializo con 0. ¿Sí? Yo solamente le había pasado marca. ¿Se entendió, chicos? Acá también si no se inicializa los valores enteros puede arrojar valor basura. Sí, como buena práctica, muy buena la pregunta, Nayara. Como buena práctica de programador, se, se suele o es recomendable inicializar todas las variables. En este caso, como estamos manejando atributos, ¿qué pasa? Java me la inicializa de acuerdo al tipo. Si es un string es nulo, si es un int es 0, ¿sí? Como que le da un valor inicial, por más que nosotros usemos un constructor vacío. ¿Sí? Ujú. Bien. Bueno, ¿estamos chicos para la práctica? Esto es práctica. Es hacer, hacer y hacer. ¿Estamos? Sí, A profe. ver, pauso. Lo que no quiero es que perder la grabación.